Primero dedo de la caravana llega a Ecatepec y dicen que no, que siempre de regreso. Todo esto en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Porque somos pueblo y tenemos muchos kilómetros que recorrer. Comenzamos. Como mencionamos en el pequeño flash introductorio, la caravana ya llegó a México desde la semana pasada y esto está siendo muy sintomático en el país porque hay muchísimas voces en contra y a favor de los centroamericanos que ahora están en el país y por todo el entorno político que se está viviendo. Para esto invitamos, bueno, a mi hermano Luis Ángel Sánchez Rodríguez. Él es periodista de carrera, es un profesional en estos temas y me gustaría que nos apoyara explicándonos qué fenómeno está pasando. Bueno, antes que cualquier cosa, gracias por el espacio, gracias por la presentación. Y bueno, sí, efectivamente, desde el punto de vista periodístico, esto se puede plantear de una manera muy concreta, breve, concisa y precisa. ¿Qué está pasando? De una semana para acá, la realidad mexicana, la realidad centroamericana, en parte la realidad norteamericana, ha cambiado. De una semana para acá. Prácticamente como fenómeno natural, como si fuera un ciclón o alguna cosa así. De repente nuestros hermanos centroamericanos, sudamericanos, se interesaron por entrar de manera abrupta, de manera violenta, por la frontera sur, que jamás había sido realmente atendida. Me dejarías interrumpirte nada más para que nos expliques este punto, ¿no? A lo que tú te refieres es que de manera... Antiguamente los centroamericanos entraban por México a Estados Unidos de manera muy discreta, ¿no? Completamente. Y ahora... Y permitida. Claro. Sin problema alguno. Y ahora de una manera torpe, organizada, anormalmente organizada. Torpemente organizada, porque evidentemente está organizada. Claro. Sí, sí. Entran golpeando puertas, destruyendo puertas, por la fuerza a un país, pero lo que llama la atención es esta organización detrás. Totalmente. De hecho, aquí vemos la coincidencia, quienes sabemos de política, quienes sabemos de periodismo, sabemos de historia, vemos claramente que no hay coincidencias, ¿no? Pero aquí surge el punto detonador. ¿Cuál es el detonante de todo esto? Una semana para acá, el presidente de Estados Unidos define que la postura del gobierno norteamericano hacia México sería hostil si es que no pone atención en el fenómeno migratorio en su frontera sur, cosa que jamás había pasado, ni con Obama, ni con, que yo recuerde en función de historia, creo que ni con Nixon, es decir, nunca había pasado. Ya que tocas este tema, el problema, un poquito en contextualización histórica, ¿de dónde viene? Es decir, no es un problema reciente. Entendemos que los centroamericanos comúnmente han querido llegar a Estados Unidos, ¿cierto? Ese es un problema que se arrastra desde ese tiempo. Ya prácticamente es una tradición americana. Pero, ¿de dónde crees que venga este contexto de este problema? Porque, como bien lo mencionas, es anormal, demuestra anormalidad, es un fenómeno no medible y creo que no precisamente comparable con la migración, sino con otros fenómenos, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿nos podrías apoyar? Con todo gusto, porque además esto es algo que nos toca a todos ver. Incluso lo menciono con una vivencia muy cercana, muy particular. En Toluca, Estado de México, por la maquinita, todos conocen, los que vivimos aquí en Toluca conocemos esa zona, pasa el tren que le llaman La Bestia, en el cual viajan los centroamericanos en su travesía a Estados Unidos. Y curiosamente ahora se ve mucho más la presencia de centro y sudamericanos. Pero eso siempre ha existido. Es decir, los que vivimos aquí sabemos que de un promedio de 10 años para acá, 20 años para acá, los migrantes siempre han pasado por ahí, piden ayuda, vaya, de alguna manera una convivencia. Ahora, si nos remontamos a 500 años, digo, que hablamos de historia, de 500 años para acá, resulta que se sabe que el Imperio Azteca se llamaba imperio porque dominaba todo el centro de Sudamérica. Entonces la migración era, para la expresión, hacia el centro del continente. Ahora, pero ya en la época moderna, el centro y sudamericano pues tiene que pasar de manera obligada por México para llegar a Estados Unidos. Y en ese tránsito, pues desgraciadamente la derrama económica a partir de la corrupción, pues es para todas las autoridades mexicanas, claro, ¿no? Ahora, es un fenómeno histórico, cultural, social, económico, ¿no? ¿Por qué? Porque además, si nosotros los mexicanos creemos que estamos en situación, digámoslo así en términos muy vulgares,
jodida, tenemos idea de la realidad Claro. centro y sudamericana. Claro. Cuando llegan a México es el paraíso para ellos, ¿no? Entonces, nosotros somos, Tal vez centroamericano sí. tal vez, Ajá. pero el punto fundamental es que el caso mexicano para el centroamericano, como bien mencionas, pues es todo un gran sueño, ¿no? Ajá. Es el sueño centroamericano, Ajá. por así decirlo, ¿no? Y aquí hay un punto fundamental. Lo que está ocurriendo también, veamos que es una migración a partir también de problemas políticos y de violencia en Centro y Sudamérica, particularmente en Centroamérica. O sea, el problema, por ejemplo, que en algún tiempo existió de las FARC, por ejemplo, ¿no? En Guatemala, si no me recuerdo, ¿no? El Salvador, toda esa parte, Colombia, ¿no? Colombia, ajá. Está toda esa parte, porque además se focaliza mucho el concepto de las FARC en Colombia, pero es un fenómeno casi de esa parte del continente, ¿no? El concepto del narcotráfico, lo que estamos viendo actualmente viendo en Venezuela, con Maduro, toda esta fenomenología, ¿sí? No es de hoy, es de siempre, ¿no? Y si vemos que un elemento común es la mano, como decían antes, del gobierno yanqui, ¿no? El único que siempre termina ganando, como en este caso, es el gobierno yanqui, independientemente del presidente que esté. Ahorita entramos un poquito al tema de Donald Trump, nada más como para contextualizar de lo que platicamos. Considero que gran parte de este fenómeno es la consolidación de un bloque norteamericano, como se está viendo con este nuevo, el TMEC, ¿no? Así es. Que es la renovación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, sí, tal vez el fenómeno no es tan sociológico como económico y poca gente lo quiere tocar desde principalmente esa perspectiva, ¿no? Económico, pero también tiene mucho sociológico. Claro, o sea, sí, yo también considero... Es multifactorial. Claro, solamente que tal vez el detonante para mí parte desde ese fenómeno económico, ¿no? Desgraciadamente en el mundo lo económico de todo. Es lo que, sí, entonces, ahora, Sí. con respecto a lo que platicábamos, tenemos tres grandes actores y me gustaría platicar sobre esos tres actores. Principalmente, pues tenemos a Donald Trump. Naturalmente. Segundo, Que es el que detona todo. claro, segundo en fuerza política, tenemos a Andrés Manuel López Obrador. Sí, Y coincido. por último, En ese orden. tenemos a un Peña Nieto en un mandato desgastado. Y no solo desgastado él, sino toda la figura que lo respaldaba Así se es. encuentra desgastada. Así es. Empezamos brevemente con Donald Trump, que tal vez es el fenómeno más conocido por todos. Me gustaría saber qué gana y qué pierde Donald Trump con este fenómeno en un modelo un poquito más de plática. Bueno, con toda objetividad, Donald Trump gana en este momento la evidenciación de su poder. Y eso difícilmente puede ser cuestionado. Coincido. Ahora, para el efecto práctico del por qué reflejar poder, básicamente es porque en este momento está a punto de entrar a las elecciones intermedias de su mandato presidencial. Entonces, esto refleja poder al interior del país que gobierna, ¿no? Y es un refrendo de poder. Pero aparte de ello, ya son resultados concretos de su presidencia, ¿no? Es decir, yo al pueblo norteamericano, yo le ofrecí y le estoy cumpliendo. Tienen un presidente fuerte, tienen un presidente poderoso, ¿no? Que además, ojo, esto es de recordar, desde un aparato moderno, ya no a través de las cancillerías, ya no a través de un sistema diplomático, ya no a través de las instituciones de un gobierno, se comunica de mandatario a mandatario, sino ya es a partir prácticamente del teléfono, como lo hace un empresario. Ahorita ¿no? me surgió, lo que tú estás comentando, me surgió una idea, y sí es reciente y es en este momento, ¿no? Donald Trump promete en su campaña la elaboración de un muro. Y todos decían, es ilógico todo el muro por la frontera norte. Hasta los mismos norteamericanos. Sí, claro. Sí, sí. Y más con un país que es tu aliado económico Así como es México, ¿no? O sea, es ilógico para todos. En realidad al norteamericano no le afecta tanto el mexicano como todo el centroamericano y todo el sudamericano. Así es, sí. ¿Qué pasaría si realmente está cumpliendo con su promesa de Así campaña, creando el muro sur y de cierta forma decir, pues vamos a abrirle el paso a los mexicanos, pero no va a entrar nadie más? Claro. Digo, Bueno, aquí como decían en producción, como decía Daniel en producción, ¿no? Karma. sí, claro. Estamos pagando el precio. Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque además seamos muy honestos. El único que realmente no se levantó, es decir, fue más estentórea la voz del norteamericano al respecto que la del mexicano. Fue más sólida, más humanística incluso. La postura del personaje norteamericano, del personaje de otros escenarios de la vida cotidiana, que de la vida política mexicana en función del gobierno, ¿no? O sea, la voz de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades fue débil al respecto y en comparativa con las gentes, los civiles, como podríamos decir, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasaría? Lo que está pasando,
¿no? Entonces, Sí. Donald Trump se gana al pueblo mexicano Así es. como aliado. Así es. Porque Además, el darse cuenta de la necesidad de crear muros así es. y que México lo pague, ¿no? No, y además creo que aquí estamos viendo, y suena muy feo decirlo, pero que quede para la historia, creo que aquí lo que estamos evidenciando es esa doble moral Claro. que caracteriza al ser humano, Sí. ¿no? Si la historia nos enseña algo, al ser humano, pero que nos está evidenciando a Sí, los mexicanos claro. como humanos muy Incongruentes. parecidos a todos los demás. Sí, claro, ¿Por qué? claro. Porque ahora que nos está pasando a nosotros, nos preocupamos. Claro. Ahora, para no consumir más tiempo de quien nos Sí, hace sí, el honor de vernos. Ese tiempo que siempre nos tienen Claro. obligados a los de medios. Claro. Con respecto al segundo actor político que tenemos, el más llamativo, icónico, es López Obrador. Al respecto me gustaría mucho ver. López Obrador es el gran ganador o el gran perdedor, políticamente hablando, de este fenómeno. Insisto, la fórmula periodística de análisis. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? A partir de eso sabemos por qué y para qué se dan los eventos. En el caso particular de lo que estamos viendo, efectivamente pareciera a primera vista que el gran perdedor de todo esto es López Obrador, porque sin ser presidente de los Estados Unidos mexicanos, ya está sudando calenturas ajenas por un lado, ya está asumiendo el papel de titular del Ejecutivo y sufriendo el desgaste de ello. Sin embargo, la realidad muestra que no solamente ya es el presidente electo de los mexicanos, es el jefe político de los mexicanos que dice, pase lo que pase, a mí no me pasa nada. Entendiendo este punto, déjame entenderte. Solo el millonario puede gastar dinero en pendejadas. Así es. Solo una persona poderosa puede desgastar su poder Diciendo diciendo pendejadas. pendejadas. Sí, claro. Y eso demuestra el gran poder que tiene López Obrador, ¿no? Así es. Esa capacidad de decir, yo puedo pagar esta cuota política Así es. y no me pasa nada. Así es. Y yo creo que no le va a pasar nada. Evidentemente no, por una Ajá. razón muy simple. El problema del mexicano, desde hace 500 años para acá, si es que se ve con objetividad más allá de filas y fobias, ha sido la falta de oportunidades de trabajo suficientemente remunerado. Nuestro sistema de derecho así lo muestra. ¿Sí? Ojo, pero antes de ello también. ¿No? Y si vemos la realidad mexicana en función de lo que es trabajo, pues ese es un punto de eje, Pero es el ese- eje pero de problemática. ¿Tú crees ¿no? que sea xenofobia? Es decir, el fenómeno ahorita las redes, con esa doble moral que tú Ajá, platicabas, ajá. están atacando mucho al mexicano, que xenofóbico es, ¿no? ¿Tú te atreverías a decir que el mexicano es xenofóbico? Bueno, yo desgraciadamente me atrevería a decir que el mexicano como tal, es decir, el mexicano pensando en el colectivo, en la masa, no ha evidenciado ser. No. Y esta es una clara muestra de ello, por una razón muy simple. Entonces, ¿tú crees que es por ser extranjeros, por lo que se les está criticando, por la forma que entraron, o porque pues, no van a encontrar lo que están buscando en el país? O sea, es Yo decir, francamente, y lo digo pues rompiendo un tanto cuanto ese esquema del periodista de decirlo políticamente correcto, pero aprovechando que es otra época, aprovechando que estamos en otro tipo de medios, de hecho Claro. este es otro medio, Sí, claro. este medio evidencia que estamos en otra época, claro, ¿no? Y el periodismo y la comunicación ya cambió. claro. Yo creo que estamos viendo el fenómeno de la caja china, por una razón muy simple. Esto que está pasando nos tiene enfocada la atención del colectivo mexicano, del colectivo internacional incluso, fuera de fenómenos y de situaciones y de hechos gravísimos en los cuales no solamente el mexicano, las autoridades mexicanas y la comunidad internacional debería estar hablando. Ahora, esa doble moral se evidencia en algo muy importante. Nos preocupa que nuestro jefe político diga, vamos a darles visas y trabajo. Pero jamás nos ha preocupado el hecho, por ejemplo, de que durante 6 años el actual régimen que está administrando, que está por salir, se ufana de decir, hemos creado 3 millones de empleos en un universo de 120 millones de empleos. No, y calidad de empleos, ¿no? También. Digo, Yo te digo porque... una cosa, si fueran 3 millones de empleos con sueldo de presidente de la República, sería grosero. Pero pensar en 3 millones de empleos en un universo de 120 millones de mexicanos, en los cuales todavía más del 50% vive en la pobreza, ya no solamente es grosero,
vaya, es un ataque a la razón. Sí, ¿No? claro. Es decir, yo entiendo que nuestro señor presidente no ha evidenciado No, que, eso de buena fe. las matemáticas no son lo suyo. Alguien podría decir, bueno, la política pues no requiere de matemáticas. Bueno, tal vez ¿no? también la política no es lo suyo, ¿no? Es decir, tampoco lo es Bueno, lo tal suyo, vez ¿no? nunca he encontrado lo suyo, pero... Yo creo que, mira, yo creo que va a llegar ahorita a un punto en el que diga, pues ya que lo veo con objetividad, Ser artista no es tan malo. hacerlo. Además tiene la gran ventaja de que su esposa le puede echar la mano. Claro, ya lleva carrera. O puede ser memero. Pero ya tiene por ahora relaciones en Televisa. Como meme todo el mundo lo conoce. Pues bueno, sí, fácilmente. ahora, vamos, ya que nos saltamos, tenemos al tercer participante, ¿no? De Miss España. Perdón, Miss México. Perdón, México, no. presidente, don Enrique Peña Nieto, ¿no? Esposo de la gaviota, ya no Esposo. se olvide. Es mnemotecnia pura. Él viene con todo lo que es el PRI por detrás. Antiguamente estamos hablando que era de respaldo, que el PRI era toda la maquinaria que lo respaldaba, y ya no. El PRI va a cosechar algo, lo que pueda, en estos últimos días, porque ya son días, Ya. los que le quedan Así es. como presidente. Así es. Entonces, a partir de esto surge una duda. ¿Gana algo con este fenómeno Peña Nieto y el PRI? ¿O ya no hay nada que ganar a partir de esto? Bueno, desde una perspectiva objetiva, Peña Nieto pasa la historia más allá de los detalles como el último presidente priista. Esta es una realidad. Okay. Ahora, veamos qué pasa después, ya veremos que la historia nos diga qué viene. Pero la realidad es que él pasa la historia como es. ¿El PRI ya no va a ser oposición? No, habrá que ver, porque esto es algo bien importante. Veámoslo desde un punto de vista, insisto, muy objetivo. Enrique Peña Nieto pasa la historia como el último presidente priista, el último presidente priista que no evitó el paso de la oposición, que concretó el ideal democrático de la revolución. Esa es una visión oficialista. Muy parecido a Cedillo. Claro. Ok. Claro. Bueno, Cedillo traía a cuestas el asunto de Colosio, pero bueno, por ahí va, Ok. A ver. Ahora, pero hay un punto fundamental y nada más para cerrar la idea. Pero también hay una realidad. Enrique Peña Nieto es el último producto que tenemos conocido del PRI. Un producto que, válgase la expresión, ya no cuaja en ningún sentido. Ahora, pero hay un punto fundamental en todo esto. ¿Qué es lo que gana el PRI? Con toda esta situación real, veámoslo con objetividad, con esta situación de Guatemala, de la frontera sur, de que si nos van a invadir los maras salvatruchas, de que si Trump nos va a ver como aliados de veras, y si toda esta angustia que nos surge a partir de esta situación de una semana para acá, el PRI dejó de ser noticia. Yo coincido en ese punto. Tal vez yo me atrevo a decir que lo que gana el PRI es lo siguiente: desaparecer el escenario político. Con más o menos decoro. Decoro, sí. Algo de decoro, ¿no? Desaparecer como el borracho de la fiesta que ya se vomitó en todos. Y a la hora ya nadie supo dónde quedó. Sí, exactamente. Es como de, se fue gateando, ¿no? Se va como una anécdota. Ajá. Peña Nieto como el líder de los memes, pero ya en este momento, pese a ser presidente, creo que es el momento más tranquilo de su sexenio. O sea, porque estamos hablando de que deja de ser noticia y le pasa el poder fáctico a López Obrador. O bien se lo pasa o con la pena. Se lo arrebata. Lo reconoce. Sí, claro, O sea, claro. porque seamos muy honestos, es decir, Y desde la elección. así es. O sea, no es de Totalmente. estos. O sea, él en realidad, desde que se enteró que había perdido el PRI, Así es. dio gracias a Dios, Así es. el PRI se puso a llorar. Casi. No, o sea, fue así como de, gracias. Por fin puedo disfrutar, esta es una broma muy presidencial, por fin voy a poder disfrutar del único refresco para el presidente, Peñafiel. Es un chiste que él hizo, no es un chiste que él hizo. Es muy malo. Si no es Y chistoso, lo dijo a varias mí veces. no me culpen, yo estoy quitando un dato duro. Pésimo, Es real, ¿eh? sí, claro, sí, lo vi. Bueno, el caso, para cerrar nota, ¿qué conclusiones podemos notar? Tú me dices si estoy equivocado en lo que podemos sacar de esto. Tal vez el fenómeno del movimiento de la frontera sur no es tan auténtico como parece. Yo tampoco lo creo. Alguien mueve cierto poder porque es un movimiento normal de masas, ¿no? Perfectamente organizado. Así es. Y que va enfocado a beneficiar y a perjudicar a ciertas personas bastante detalladas. ¿Esa sería una de las conclusiones? Coincido plenamente. Perfecto. Si no es que esa es mi conclusión. Perfecto. Otra de las conclusiones que podríamos tal vez ver es que esto es reflejo del tratado que se está cuajando,
que no sabemos todavía qué sentido puede tener, pues la realidad es que a quien fortalece es Estados Unidos Así es. como líder. Es más, el mismo Donald Trump, como tú comentabas, ya había mencionado y agradecido por reconocer el liderazgo, ¿no? de Estados Unidos. Esto fue el domingo, si no me acuerdo. Ajá. Así es. Entonces, México con este tipo de actos reconoce el liderazgo y en una de esas le permite a Estados Unidos cumplir con el famoso muro, ¿no? Sí, desgraciadamente México desde hace un promedio de 200 años ha buscado jugar el papel de secretario particular, de asistente, de segundo privilegiado de Estados Unidos. Entonces, pero podríamos decir que Sí. esa sería una de las conclusiones, ¿no? Desde un punto de vista histórico, vaya, lógico, o mejor dicho, objetivo, esa es la conclusión Perfecto. más segura. Y por decirlo así, y la tercera, ¿no? Tal vez aquí el gran ganador podría ser el PRI, porque dice adiós, Así es. dice adiós dignamente, le permite en su caso reestructurarse y, Al menos no llegar a la cárcel. claro, Uno. Dos, no ser lapidado, claro, tal cual, ¿no? Y tres, insisto, salir con algo de decoro del escenario histórico. que dé la mano con demostrar el poder de Trump y el poder de López Obrador, ¿no? Así es. Porque hay una mancuerna evidente. Claro, ahí. creo que ya se consolida. Pues bueno, esperamos que les haya gustado este fragmento, pues muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno. Este no fue precisamente un resumen de noticias, fue un análisis un poquito más amplio de la noticia que más está circulando en redes y que posiblemente vaya a afectar todo el sexenio de López Obrador y bastante delicado de análisis. ¿Por qué? Porque, como decía Peña Nieto, ningún chile nos embona. Entonces, pues agradecemos su suscripción al canal. Por favor, denle like, suscríbanse, denle la campanita para que puedan ver notificaciones. Y cualquier comentario, de verdad nos interesa mucho que puedan participar con nosotros. Es bastante enriquecedor que podamos ver bastantes perspectivas en un mismo entorno. Y pues estamos para servirles. Que tengan excelente semana.